Voy. no me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Y el David dónde estará? ¿Y yo, David? Vamos a ir a ver si encontramos a Claudia, ¿no? Que es que me he entretenido. A ver si encontramos a Claudia por aquí. Mira qué sitio más espectacular. Maravilloso. Qué cosa más bonita de sitio. ¿Dónde estará esta mujer? Yo no sé dónde está. Pero aquí hay una cosa redonda, preciosa, que yo la quiero de casa. Maravillosa. O sea, una cosa increíble. A ver si está. ¡Ay, mira, aquí está! Aquí está. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Aquí venimos... Aquí venimos a preguntarte, a cotillear. A ver qué es lo que vamos a hacer, que estamos nerviosos, que queremos bailar. Y cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a conectarnos muy profundamente, íntimamente con nosotros mismos primero, para luego experimentar con las energías masculinas y femeninas que todos llevamos dentro y quitar un poco el sentido de la vista a la mitad de la gente, justamente para que estemos realmente en el cuerpo sin historias y sentimos realmente cómo nos afecta cada energía. Y también experimentemos con cómo me va esto de dejarme llevar, o al revés, de guiar y de poner dirección. Así que va a ser muy interesante para explorarte a ti mismo en conexión con el otro y aprender un montón de cosas sobre ti de manera lúdica y de mucho placer. A mí me hace falta un poquito de equilibrio entre el femenino y el masculino. ¿Eso también lo voy a conseguir? Pues eso no lo sé. Eso depende de mí más Eso que nada, depende ¿no? de ti, pero, Vale. Pero lo vas a poder explorar. Y igual también puedes un poco jugar con tus límites. Cuando ves que hay alguna dificultad, pues a ver si puedo un poquito ir un poco más hacia allá. Pero todo siempre a la escucha, ¿no? De ti y del otro. Es como realmente es un baile. Así que también tú te escuchas a ti, pero también escuchas a la otra persona. Y según el rol que tienes en este momento, pues te toca más crear un espacio seguro donde la otra persona se pueda relajar y entregarse más, o al revés, y sentir, ¿me da confianza estar bailando así o no? Y pues así es como es muy interesante. Vale, a mí me gustaría que nos contaras, a nosotros y a todo el público maravilloso, que cómo se llama el taller. Pues se llama baile tántrico, porque aplicamos principios del tantra. ¿Y qué es el tantra? Bueno, hay mucha idea, ¿no? Cuando escuchamos esta palabra. Y la verdad es que me da un poco cosa intentando de explicar lo que es el tantra, porque se me queda casi un poco grande la palabra. Pero bueno, desde mi perspectiva humilde, de mi experiencia, es una vía espiritual no dual, lo que quiere decir que no hay separación de las cosas intrínsecamente buenas y malas. Digamos que todo lo que es expresión de lo divino y merecedor de nuestra conciencia y de nuestro amor. Y eso incluye el cuerpo, eso incluye las emociones negativas, como la rabia, el miedo, el deseo, la energía sexual, todo esto que muchas veces en otras vías espirituales como se consideran impuros y se rechazan, y como deberíamos trascenderlos, calmarlos, pero como no entretenernos con ellos, ¿no? Y entonces como casi saltar al corazón y dejando todo lo demás de abajo un poco al lado. Y el tantra es un poco al revés, allí todo, como te digo, todo se incluye todo, ¿no? Y justamente al darle también nuestra atención y conciencia y amor, justamente se disminuye la probabilidad que estas energías se expresen de forma no consciente. Y entonces es como que entramos a lo espiritual a través del cuerpo. Vamos hacia el cielo a través del cuerpo, por todos los chakras, ¿no? Y entonces aquí, pues justamente, todo está permitido y se trata de que tú también sientas qué está vivo en mí ahora mismo y darle permiso de estar, porque es de todas formas, ¿no? Sí. Y ¿qué me está enseñando esto sobre mis necesidades, sobre mis deseos, sobre mis límites?
para realmente ir conociéndote cada vez mejor, desarrollar esta intimidad contigo mismo y desde ahí conectarte con otro en autenticidad, en vulnerabilidad. Y eso es realmente lo que anhela nuestro alma y que lo que nos da hambre, ¿no? Que es lo que buscamos realmente, pero muchas veces nos da miedo también porque, bueno, es vulnerable y tal. Pero si no lo hacemos, al final, pues hay comportamientos, acontecimientos y síntomas no deseados porque justamente nos quieren llamar la intención de también abrazar estas partes de la, como de la sombra, ¿no? Y aquí, pues aquí justamente intentamos de darle espacio a todo. Y justamente esto, desarrollar esta intimidad conmigo, con el otro y disfrutar de esto en un espacio seguro. Un poco esto, mucho, pero un poco intentando de... A mí me encanta todo lo que me has contado, de hecho yo pienso que todas las emociones son positivas porque nos sirven para algo y cuando las hacemos conscientes las podemos transitar, como tú bien dices, para aprovecharlas, de hecho. Porque al final todas sirven. A mí me encanta lo que... Yo ya tengo en el Tantra ganas. dicen que el lotus crece en el barro. Sí. Y queremos transformar justamente el barro en fertilizante para el crecimiento. Y de esto se trata, es alquimia pura. ¡Qué maravilla! Me encanta. Yo ya estoy deseando, David, de entrar a bailar y a lo que haga falta. Yo me dejo llevar lo más grande, lo que haga falta. Pues me ha encantado mucho. Otra pregunta que te quería decir, que te quería preguntar, que yo creo que se la pregunta a mucha gente, sí. Porque yo entiendo un poquitito de esto, he hecho alguna cosa, pero hay gente que no. Entonces, cuando decimos tantra, la gente se puede imaginar personas desnudas, metiéndose manos, hablando mal y pronto, y todas estas cositas. ¿Aquí hoy vamos a hacer eso o no? En un principio no. ¿En un principio? No, en un principio, digo que en un principio porque nunca sabes, pero en un principio la regla es que no se tocan partes íntimas, porque queremos justamente crear un espacio seguro. Y el tantra, tú no tienes que desnudarse para hacer tantra. El tantra en realidad, bueno, hay el neotantra que es más el tantra moderno y esto sería una representación más del tantra moderno. El tantra clásico es mucho más seco, es mucho más rígido, es mucho más masculino, yo diría, con mucha meditación, y ahí la sexualidad es un rol pequeñísimo. Claro. Es que aquí, claro, al modernizarse se ha puesto más el enfoque ahí, porque también hace falta, porque hay mucho tabú, hay mucho bloqueo, y justamente se trata también de liberar, pero no es despiporre. Esto, no, exactamente, justamente queremos, es tan importante crear un espacio seguro para que primero, pues tú te puedas relajar, ¿no? Y si enseguida esto como está, no te das este permiso. Así que no, aquí va a haber igual sensualidad y intimidad, pero eso no es lo mismo. Si es una intimidad consciente, donde tú puedes poner los límites también, donde te puedes sentir con la libertad de poner un límite o de dejarte llevar abiertamente a lo que tu instinto o tu conciencia en ese momento, autenticidad y honestidad te permite. Aunque aquí la regla es realmente que no toquemos en este contexto, en otro contexto igual sí que está permitido, pero aquí como el marco es que no. Y luego sí, como te decía, estás a la escucha de ti, a lo mejor te sale un deseo, pero no lo vas a seguir. Porque eso es también lo que es una cosa, darme cuenta de lo que está vivo en mí, a lo mejor un deseo, a lo mejor un miedo, pero no quiere decir que tengo que actuar, no tiene que decir que eso soy yo, pero lo puedo ver, puedo decir, qué interesante, y dejarlo ahí. Porque también estoy con alguien y también tengo que respetar a esta persona, y incluso si esta persona también quisiera, hoy no. Hoy no. O por lo menos hoy, aquí, no, después lo que sea. Pues muchísimas gracias. Si te apetece contarnos alguna cosita más, si no ya lo experimentaremos y luego ya nosotros también contaremos lo que hemos experimentado un poquito. Sí. Pero si se te queda alguna cosita en el tintero, ahora es el momento. O después también te No, dejo. simplemente diría venir a experimentarlo porque al final es una experiencia y cada vez puede ser diferente también. No sé lo que va a pasar, no sé, habrá también tantas experiencias como personas y cada vez puede ser diferente, así que es algo que puedes venir a hacer regularmente y de eso se trata, que creemos también aquí un evento nuevo y ojalá regular.
Qué bien. Pues me encanta, muchas gracias por explicármelo antes, para explicárselo también a las personas, que lo entiendan mejor también y no supongan cosas. Sí. Y nada, estamos deseando hacer el viajecito y que vaya muy bien. Pues gracias. Que lo disfrutes también. Sí, aunque voy a estar más de fuera. Pero se disfruta también, se disfruta. Sí. Así que muchas gracias, nos vamos a dar un pasito por aquí. Claro. A ver qué cositas vemos, cotilleamos, descubrimos y experimentamos. Sí, además estamos en un lugar muy especial aquí, en Lalita, así que adelante. Sí, vamos a cotillear, vamos a cotillear. Muchas gracias. Genial. Corta.